Algo tan simple arruinó a una familia tan hermosa y unida. La casa de los Rivera siempre había sido un refugio seguro, al menos en apariencia. Situada en un barrio tranquilo, con un pequeño jardín delantero y el aroma a pan recién horneado que la abuela de los niños preparaba todas las mañanas, parecía la típica casa de postal. Sin embargo, detrás de esas paredes, las tensiones familiares burbujeaban como agua a punto de hervir. Clara Rivera, madre de 3 hijos y enfermera de profesión, llegaba todos los días agotada del hospital, cargando más de lo que su espalda podía soportar. Su esposo, Ricardo, ingeniero civil, pasaba largas horas en la oficina y parecía cada vez más distante, atrapado en el mundo de números y proyectos, olvidando conversaciones y fechas importantes. Sus hijos, Mateo, de 16 años, Sofía, de 12, y Lucas, de 8, percibían la tensión aunque intentaran ignorarla, como cuando un reloj suena a las 3 de la mañana y despierta sin razón aparente. Los pequeños problemas cotidianos habían comenzado a crecer. Una discusión sobre la hora de llegada a casa, un mensaje olvidado, un plato sin lavar. Pero lo que realmente hacía temblar los cimientos de la familia era algo más profundo, la sensación de que ya no se escuchaban entre sí. Cada uno vivía en su propio mundo, y la comunicación se reducía a indicaciones y recordatorios secos. Clara, una mujer fuerte y paciente, sentía que su esfuerzo diario pasaba desapercibido. Ricardo, por su parte, ignoraba su propio desgaste emocional, refugiándose en la rutina laboral para no enfrentar la distancia que se había instalado entre él y su familia. Mateo, el mayor, empezaba a rebelarse en silencio, encerrándose en su habitación y pasando horas frente a su computadora, buscando un lugar donde sentir que su voz tenía valor. Sofía intentaba mediar entre todos, actuando como pequeña diplomática de la familia, mientras que Lucas, todavía demasiado joven para comprender todo, absorbía la tensión como una esponja, llorando a escondidas por la noche. Una tarde, todo se volvió evidente. Durante la cena, un comentario inocente de Sofía desencadenó un intercambio de reproches que ninguno de los miembros había tenido el coraje de decir en voz alta. Ricardo criticó a Clara por su cansancio, Clara le reprochó su distancia emocional, Mateo murmuró palabras de resentimiento y Sofía terminó llorando de frustración. Lucas, confundido y asustado, corrió a su cuarto, y el sonido del portazo finalizó la tormenta momentáneamente, dejando a los adultos en un silencio pesado, cargado de culpa y arrepentimiento. Clara se sentó en la cocina, contemplando el café que se enfriaba frente a ella. Sabía que si no hacían algo pronto, esas grietas emocionales crecerían hasta volverse irreparables. Sentía miedo de lo que el silencio estaba construyendo entre ellos, de cómo los hijos podrían acostumbrarse a no ser escuchados, de cómo el amor podía transformarse lentamente en coexistencia sin conexión. Fue entonces cuando decidió que, aunque todo parecía perdido, era momento de actuar. Sabía que una familia no se reconstruye con gritos ni reproches, sino con pequeñas acciones llenas de significado y con conversaciones valientes, aunque incómodas. Tenía que encontrar la manera de abrir un espacio donde cada uno pudiera expresarse sin miedo a ser juzgado, y de algún modo, reconectar los hilos que los mantenían unidos. Al día siguiente, Clara se levantó más temprano que de costumbre. Preparó el desayuno en silencio, poniendo atención a cada detalle, tostadas doradas, huevos revueltos, jugo recién exprimido. Sabía que pequeñas acciones podrían abrir caminos donde las palabras a veces fallaban. Quería crear un momento seguro, un espacio donde la familia pudiera empezar a hablar sin culpas, aunque no sabía cómo hacerlo sin que todo se transformara en otra discusión. Mateo bajó con su habitual desgano, escuchando el aroma del café y de los panecillos, pero sin mostrar entusiasmo. Clara lo miró directamente y, con una voz suave, le dijo: «Mateo, ¿quieres acompañarme a preparar la mesa?». El chico la observó con sorpresa. Nadie lo había invitado a participar antes, y por un instante, la frialdad en su rostro dio paso a un destello de curiosidad. Se levantó y ayudó, y aunque no intercambiaron muchas palabras, algo se había movido. Ese pequeño gesto era más que desayuno, era una señal de que su opinión y su presencia importaban. Ricardo, por su parte, parecía ajeno a todo. Bebía su café mientras revisaba mensajes del trabajo en su celular. Pero algo en la forma en que Clara organizaba la mesa, con calma y cuidado, lo hizo detenerse un segundo y observarla. Un recuerdo difuso apareció en su mente, las primeras cenas juntos, cuando se sentaban a compartir historias y sueños, sin la urgencia del trabajo o del cansancio. Por primera vez en semanas, un pensamiento le susurró que había algo que estaba dejando pasar, su propia familia necesitaba más que su presencia física. Sofía, la mediadora natural de la casa, se acercó a su madre mientras ponía los vasos. «Mamá, ¿podemos hablar un momento después del desayuno?», preguntó con cautela. Clara asintió, y en ese instante, Sofía sintió que su voz finalmente tendría espacio. Tenía miedo de que la conversación derivara en reproches, pero también sabía que guardar los sentimientos solo los haría más pesados.
Lucas, todavía pequeño pero perceptivo, observaba desde la esquina de la cocina. No entendía del todo lo que estaba pasando, pero podía percibir la tensión que empezaba a aflojarse, aunque fuera un poco. Su mano se apoyó en la mesa, y una sonrisa tímida apareció, la primera señal de alivio tras días de incertidumbre. Después del desayuno, Clara llamó a todos para una pequeña reunión en la sala. Nadie estaba obligado a hablar, pero todos podían escuchar y ser escuchados. La tensión flotaba en el aire, como un hilo invisible que conectaba cada corazón. Clara comenzó con voz pausada. Quiero que esta sea una conversación sincera, sin reproches, sin culpas. Solo quiero escuchar cómo se sienten todos ustedes y compartir cómo me siento yo también. Mateo se encogió de hombros al principio, pero luego soltó un suspiro profundo. A veces siento que nadie me escucha, que solo importa lo que ustedes quieren, dijo con una mezcla de enojo y tristeza. Es como si estuviera invisible. Clara lo miró con lágrimas contenidas. Mateo, lamento que te hayas sentido así. Te prometo que quiero escucharte y que tu voz importa más de lo que crees. Sofía intervino después, con su voz entrecortada. Yo también me siento sola a veces, y siento que tengo que arreglar todo para que nadie se enoje. No quiero que nuestra familia se rompa, pero me siento atrapada. Ricardo, sorprendido por la apertura de sus hijos, sintió como su corazón se apretaba. Nunca había imaginado que su distancia afectaba tanto. Tomó aire y, por primera vez en semanas, habló desde el corazón. Sé que he estado ausente, no solo físicamente sino también emocionalmente. No quiero que sientan que no me importan. Estoy aquí, y quiero hacerlo mejor. Lucas, con su voz pequeña, añadió. Yo solo quiero que estemos juntos y no peleemos. Un silencio cálido llenó la sala. No era la solución de todos los problemas, pero sí un primer paso, el inicio de una comunicación sincera, donde cada voz tenía derecho a ser escuchada. Clara entendió que la familia no se reconstruye de la noche a la mañana, pero cada pequeño gesto, cada palabra compartida, podía fortalecer los lazos que se habían debilitado. Esa noche, mientras los niños dormían, Clara y Ricardo se sentaron juntos en la cocina, con un café humeante entre ellos. No hicieron grandes planes ni promesas vacías. Solo compartieron un momento de entendimiento silencioso, conscientes de que la reconstrucción requeriría paciencia, esfuerzo y, sobre todo, la voluntad de escuchar y acompañar a cada miembro de la familia. La calma que había empezado a construirse en la casa de los Rivera no duró mucho. Apenas unos días después de aquella primera conversación sincera, la vida volvió a ponerlos frente a desafíos que ninguno había previsto. Ricardo recibió una noticia inesperada en su trabajo, un proyecto que él lideraba tenía problemas legales que podrían retrasar meses su entrega. Esto significaba horas adicionales en la oficina, reuniones que se prolongaban hasta la noche y un estrés que lo consumía silenciosamente. Intentó no mostrarlo en casa, pero Clara percibía el peso en sus hombros, y los niños notaban la tensión que impregnaba el ambiente. Mateo, por su parte, había tenido problemas en la escuela. Un malentendido con un profesor lo había llevado a una advertencia formal, y aunque él intentaba explicarse, sentía que nadie lo comprendía completamente. Su rebeldía comenzó a crecer, y con ella, la tendencia a encerrarse en su habitación, evitando la comunicación que tanto había empezado a valorar. Sofía, siempre protectora y observadora, se sentía atrapada entre el deseo de ayudar a sus hermanos y el miedo a no ser escuchada. Su corazón adolescente se llenaba de ansiedad cada vez que la familia parecía retroceder en lugar de avanzar. Lucas, en cambio, se refugiaba en los juegos, intentando mantener la inocencia y la alegría a pesar de las tensiones que veía a su alrededor. Una tarde lluviosa, Clara decidió que era momento de actuar nuevamente. Reunió a los 4 en la sala, con una manta grande sobre el sofá y chocolate caliente en tazas. Quería transformar ese espacio en un lugar seguro, donde pudieran hablar sin interrupciones ni reproches. Sé que las cosas no han sido fáciles, comenzó Clara, con voz tranquila. Pero también sé que juntos podemos encontrar soluciones, aunque a veces parezcan imposibles. Ricardo suspiró y, dejando de lado por un momento los problemas del trabajo, dijo. Sé que he estado distante otra vez. Lo siento mucho. Prometo que haré un esfuerzo para estar más presente, incluso cuando el trabajo sea difícil. Mateo, con los brazos cruzados, murmuró. No quiero que solo prometas, quiero que sea real. Ya estoy cansado de palabras que se olvidan. Clara lo miró con ternura y reafirmó. Mateo, entiendo tu frustración. Vamos a buscar formas de que todos nos escuchemos de verdad, no solo hoy, sino siempre. Sofía respiró profundo y añadió. Quizá podamos hacer algo juntos cada semana, algo que nos guste a todos. Así, no importa lo ocupados que estemos, tendremos un momento solo nuestro. Lucas, sin entender del todo, abrazó a su hermana y dijo. Sí, quiero jugar con ustedes. La idea, aunque sencilla, tuvo un efecto inmediato.
Esa noche, cada miembro de la familia reflexionó sobre su papel y su responsabilidad para mantener los lazos fuertes. Comprendieron que los problemas externos, trabajo, escuela, responsabilidades, podían ser abrumadores, pero que lo que los mantenía unidos era la decisión consciente de escucharse, apoyarse y no dejar que el silencio o la distancia crecieran. Durante los días siguientes, empezaron a poner en práctica pequeñas acciones, desayunos compartidos, caminatas por el vecindario, juegos en familia los fines de semana. Cada actividad era un recordatorio de que podían reconstruir lo que parecía fracturado, pero también de que los problemas no desaparecerían por arte de magia. Requeriría paciencia, esfuerzo y, sobre todo, amor constante. Sin embargo, incluso mientras todo parecía mejorar, la vida tenía sus sorpresas. Una carta inesperada llegó al buzón, un aviso de la escuela de Sofía informando sobre una situación delicada que involucraba a uno de sus amigos. Clara y Ricardo entendieron que, aunque habían dado pasos importantes, la familia todavía debía enfrentar desafíos externos que pondrían a prueba la resiliencia que estaban construyendo. Esa noche, mientras los cuatro dormían, Clara se quedó en la cocina escribiendo en un diario. Sus palabras reflejaban esperanza, miedo y determinación. Cada día es una oportunidad para escuchar, para reconectar, para sanar. No importa cuán difíciles sean los problemas, mientras nos tengamos, siempre habrá un camino.